Benvinguda, Laura. ¿Ens pot explicar breument quina és la seva història? Pues yo tuve mi segundo hijo el día 3 del 7 de 1980. Se llama Javier y lo tuve conmigo 2 días. A los 2 días se lo llevaron a hacerle la prueba del talón y yo ya no volví a ver a mi hijo. Nos dijeron que había muerto de un paro respiratorio o de un paro cardíaco. Ahí está. Y nos dieron una caja cerrada porque estaba muy morado, estaba muy mal y no lo podíamos ver. Si queríamos enterrarlo. Y tenía que ser con las condiciones de que tenía que ser en una fosa común. Aunque nosotros teníamos un panteón en el pueblo, un panteón, todo para enterrarlo. I no els deixaven. Y no nos dejaron. Tenía que ser en Alicante. Y ¿Alegaven alguns motius concrets per a no deixar-lo? Porque eso era la norma que había. O lo enterrábamos en Alicante en una fosa común o se quedaba para experimentos en el hospital. Laura va donar a llum, Enrique, en els anys 80, ens estava comentant, en juliol del 1980. És freqüent encara en esta dècada trobar-nos amb casos de xiquets furtats? Sí, los casos de niños robados llegan hasta casi los años 90 o pasados los años 90 porque es muy importante señalar, 1987, cambio legislativo importante y la adopción deja de ser un contrato privado o una relación privada para ser controlada por el Estado. Cuando ya interviene el Estado y controla el Estado el origen del bebé es cuando se deja de poder robar esos bebés. La propia ley, cuando se modifica en 1987, lo dice muy claro. En el propio preámbulo de la ley se dice, modificamos la ley para acabar con las mafias de tráfico de niños. Lo dice el propio legislador en 1987. Ya reconoce que se está haciendo esto que sufrió Laura, que sufrió Vicen y sufrieron tantas pobres madres, ¿no? Entonces se modifica la ley. Y ya no queda en manos de los religiosos o de los médicos o de las matronas el conseguir esos niños, sino que ahora es el Estado de la Administración quien controla la adopción. Por lo tanto, se acaba esa facilidad de poder conseguir niños mintiendo a las madres para luego colocarlos como falsos hijos o como adoptados. Laura, tu tens documents que demostren que en el període de temps en què va suposadament morir el teu fill, havien mort molts més xiquets, una gran quantitat de xiquets. A ver, yo tengo un documento en el cual es en la fosa donde estaba mi hijo, que en el año 75, en 4 meses, enterraron solamente en esa fosa más de 60 niños en 4 meses. Y luego, en el año 80, que es cuando nació mi hijo, del 5 de julio, perdón, del 2 de julio al 10 de julio mueren 7 niños. Sí, solo en esa apunto fosa. A Laura, solo en una fosa la cantidad de supuestos fallecimientos de bebés, solo en una fosa del cementerio de Alicante, 60 niños, perdona Laura. Más de 60 niños en 4 meses. Mortalidad infantil, 60 niños en 4 meses solo en ese hospital de Alicante. Sí, solamente. Y eso coincide, perdona Clara, es muy importante para que no se me vaya el hilo, con que luego en tu exhumación no solo aparece lo que vamos a contar ahora, sino que aparecen cajas vacías. Caixes buides en ese... Varias cajas vacías en esa fosa en la que había habido tanta mortalidad. ¿Entendéis? O sea, una mortalidad exagerada en 4 meses y luego cuando hace la exhumación Laura encuentra esas cajas vacías, con lo cual nos hace suponer que gran parte de esos fallecimientos son fingidos. Sí, estaba el sudario, pero no estaba no había huesecitos, no había nada. A més, hi ha una altra peculiaritat i és que quan tu tornes a l'hospital en l'any 2000, a l'Hospital General d'Alacant, no apareixia cap registre teu. No había ningún historial, no había nada. No había historial médico, había desaparegut. Me dicen que yo allí me había podido ir a operarme de un apéndice, pero nada más. Denuncié y cuando denuncié volví a ir y entonces me dijeron que la riada del 80 se lo había llevado. Todo lo del 80, una riada que hubo en Alicante, se había llevado la documentación del 80. Entonces que no había. También algo muy típico, echar la culpa a riadas, a ratones y cuando Era tienen que desaparecer, documentos. Es algo verdaderamente, personalmente y jurídicamente vergonzoso, ¿no? Aquí desaparece todo muchas veces con simple el ánimo de no investigar. Ens parlaves, Enrique, que s'havia procedit a l'exhumació d'aquestes caixes que estaven soterrades en aquesta fossa comú, que no s'havia trobat res. Què passa a partir d'ara? Sí, perquè si no hi ha cos, no hi ha cas.
no es pot continuar ¿Qué endavant te, per la vida. ¿Qué te ha dicho el juez, Laura? El juez no es secretario. Fui a por la documentación porque necesitaba algunos papeles y me dijo el secretario que ya estaba archivado porque no había bebé, no había niño, no había caso. No hay cuerpo, no hay caso. Digo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, bueno, pues abre con otra historia o con otro. Dice, porque aquí no hemos encontrado niño, no hay caso. Pero te reconocen, Laura, perdona, también en un auto judicial, en una resolución judicial, te reconocen que no investigan más o que no profundizan más en la fosa porque no tienen medios económicos. Porque no tienen medios económicos. Y porque serían unas jornadas que las tengo escritas. Entonces me dicen, es que hay una jornada de varias personas, eso un lleva antropólogo un costo. forense y tienen un coste y le dice literalmente que no investigan más buscando los restos del niño, que no aparecen porque no hay medios económicos. Entonces también es una cosa que no se trata de medios, se trata de tiempo. Hay que estar, porque estamos buscando a su hijo supuestamente fallecido. Estamos buscando a mi hijo Javier. Y aparte, ¿qué aparece realmente? ¿Dónde tenía que estar su hijo? Que es lo tremendo. Dentro del ataúd, supuestamente, de mi hijo Javier. ¿Dónde estaria el seu fill? Que és el que van trobar? Sí, hay un brazo de un adulto. El braç que pertanyia Sí. a una persona adulta. Hay varias imputaciones en bolsas, pero por fuera, nada más a empezar a abrir. Pero esta está dentro de la caja. I s'arribaren a fer proves d'ADN d'eixe... Sí, porque en un principio dijeron que igual el brazo había absorbido los brazos del niño, los huesos del niño. Es algo que técnicamente... I no van coincidir No. absolutamente. Luego ahondaron más y se sacaron una caja con la coronilla y de un bebé. Y entonces lo analizaron y era una niña. I en estos casos ara, en quin punt es troba el cas de Laura? Bueno, en estos casos hay que seguir investigando. Yo creo que que no se encuentre los restos del bebé supuestamente fallecido de Laura es una prueba evidente de que ha habido un delito. No hay cuerpo y para el juez, curiosamente, el que no haya cuerpo es que no hay delito. Y para mí es todo lo contrario. El que no haya cuerpo ratifica, junto con las otras pruebas, de que aquí se han quitado niños. O sea, una mortalidad altísima, clara, perdona, y un montón de cajas vacías. Entre ellas tampoco se encuentran las del bebé supuestamente fallecido de Laura, con lo cual tenemos que seguir dónde están esos bebés si es que fallecieron, ¿no?